Amigos de toda Venezuela, bienvenidos a la entrevista Venevisión. Les saluda Gustavo Gómez Morón. Estaremos conversando con el diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Acción Democrática, William Dávila, y también candidato a la reelección al Parlamento Nacional. Bienvenido a Venevisión, diputado. Gracias, Gustavo. Quisiera comenzar esta conversación escuchando su análisis sobre la situación en la frontera colombo-venezolana, lo que se ha... todo este decreto de estado de excepción en estados como el Táchira y Zulia, pero que de alguna manera tiene un efecto directo en el estado Mérida, por ejemplo. Su consideración, ¿usted cree que de alguna manera este decreto de estado de excepción va a traer algún efecto positivo en la población venezolana? Incluso, fíjate, Gustavo, que ellos hablan de un decreto de excepción para la frontera, pero incluyeron municipios que no están en la frontera. Por ejemplo, La Fría no está en la frontera, vamos a decirlo así. Y nosotros somos un estado cercano a la frontera. Mérida es un estado que está del departamento del norte de Santander 2 horas, 2 horas y media. O sea, somos cercanos a la frontera, pero hemos vivido las consecuencias de todos los problemas que se han generado en la frontera. Ahora, ¿qué sucede? El gobierno dejó pasar mucho tiempo y no desarrolló los mecanismos que la diplomacia había establecido en el Acta de San Pedro Alejandrino en 1990, en la Declaración de Caracas 1989, la Declaración de Ureña de 1989 que firmó el presidente Barco y Carlos Andrés Pérez II. El gobierno dejó eso acumularlo, incluso aquí hay una comisión presidencial para los asuntos fronterizos y de integración, la COPIAP, que hasta el año antepasado la presidió Bielma Mora, que hoy día es gobernador allá del estado Táchira. Bueno, y esa era una comisión que precisamente analizaba los problemas fronterizos, los problemas del contrabando, los problemas de los ilícitos fronterizos, toda una serie de circunstancias de las divisas, la presencia de grupos irregulares y de grupos paramilitares. Bueno, entonces uno se hace una pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Que todo ese acopio de información, si es que hubo, las conclusiones que sacaron, si es que las tenían, no las pusieron en práctica para evitar lo que ellos dicen que van ahora a eliminar con esta situación del cierre de frontera, como es la guerra económica, el contrabando, la inseguridad. Nada de eso en este momento se ha corregido, Gustavo. Sigue la misma cola, sigue la misma inseguridad. Y hay algo más, que ellos no entienden la problemática humana de la frontera. Es más, no llega a entender el gobierno las costumbres que se han ido creando en la misma frontera, que muchas veces en el mundo ordinario se ve como que si aquello fuera un ilícito o una irregularidad, pero que en el mundo y en la convivencia de la frontera forma parte de una costumbre que ahí se desarrolla. Por eso es que nosotros, y yo he venido proponiendo una ley de desarrollo sustentable de la frontera. Incluso se comenzó a discutir en la ley orgánica de frontera que llegó hasta el artículo 35, el gobierno la paralizó y entonces asumió esta actitud unilateral que choca con esa diplomacia que siempre ha sido característica de la democracia, y es que tú debes asumir un acto unilateral para contrariar la otra parte, sino que tiene que haber ahí una convivencia. Entonces, en la frontera no solamente es el problema de los grupos paramilitares, ha habido presencia de la FARC, presencia del Ejército de Liberación Nacional, de los grupos irregulares vinculados con el mundo del narcotráfico, y la historia está llena de choques armados con estos grupos armados irregulares, por ejemplo, Cararabo, los bancos, zonas en donde había puestos fronterizos, y ahí hubo choques armados con estos grupos irregulares. Entonces no es un problema, vamos a decirte, de un solo sector. El gobierno le ha querido dar a esto una concepción política, electoral, pero no está viendo la densidad del problema. Como miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, ¿cómo ve los acercamientos entre la canciller Holguín y la canciller Rodríguez? Y si usted cree que estas diferencias con Colombia pudieran resolverse en una cumbre presidencial. Pero es que es lógico y natural, es que siempre hemos vivido eso. Mira, fíjate, la política fronteriza, hasta que cuando llegó Chávez al poder, que asumió aquella política de neutralidad frente al conflicto armado interno de Colombia, después él pidió que se le diera categoría de Estado o de beligerancia a los grupos irregulares. Siempre hubo la característica de una política de cooperación, es decir, se pasaban información,
los dos ejércitos, había una cooperación de inteligencia, etc. Yo creo que es la cooperación, la relación bilateral, el tener una concepción sustentable del desarrollo sustentable de la frontera lo que nos va a permitir salir hacia adelante. Quisiera su consideración sobre la más reciente decisión judicial en contra del dirigente de Voluntad Popular Leopoldo López, 13 años, un poco más de 13 años, su condena. ¿Usted cree que esto va a traer algún efecto favorable o desfavorable para la población electoral opositora? De alguna manera desmoviliza al elector opositor. No, todo lo contrario. Yo creo que esa es una sentencia política, es la judicialización de la justicia aplicándola a sectores de la oposición. Aquí hubo una orden que recibió esas juezas del horror, para repetir aquel libro de Carlos Armando Figueredo, de los jueces del horror de la época del Estado nazi. Estamos viviendo una etapa dentro del cual la única manera de nosotros revocar esa orden es que el 6 de diciembre votemos masivamente para tener una nueva mayoría en la Asamblea. Claro, hay un proceso de apelación. Vamos a ver si hay la sindéresis, si definitivamente prevalece la justicia y los derechos humanos, y en esa apelación, esa sentencia de 13, 14 años prácticamente se reduce o se elimina. Leopoldo debería estar en libertad. Lo que sí te puedo decir es que hay unidad. Nosotros el viernes pasado tuvimos un magnífico acto en Acción Democrática, que es un partido fundamental de la Mesa de la Unidad, que es lo que se llama la maquinaria electoral de Acción Democrática, donde estábamos todos los que éramos candidatos por la unidad respaldados por AD. La maquinaria del partido presta la unidad. Es decir, esto nos da a nosotros más fuerza, más espíritu de combate, más compromiso con el país, y sobre todo porque para nosotros ir a la Asamblea no es una cosa simplemente política, esto no es un enfrentamiento político. Aquí esto es una campaña social. Nosotros estamos, es decir, hay un cogollo, hay una macolla oficialista, hay una macolla maduro cabellista, que es la que se está beneficiando de la crisis, contra el gran país nacional, el gran país que está siendo perjudicado. Todos nosotros salimos perjudicados de la crisis. Entonces nosotros necesitamos una Asamblea Nacional que cambie la situación del país. Justamente de cara a las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre, ¿cómo avisora el escenario por venir? ¿Usted cree que de alguna manera la oposición venezolana ha logrado capitalizar el descontento, por ejemplo, y poder capitalizar la mayoría en el Parlamento venezolano? Sí, yo sí creo, y las encuestas lo dicen, pero esa es una buena pregunta, y aquí mi mensaje a todos los colegas diputados, a toda la Mesa de la Unidad: hay que trabajar con organización. Veo por primera vez una campaña organizada, con un planteamiento organizativo muy bueno, con grupos de defensa del voto, grupo técnico de asistencia electoral, es decir, por centro de votación, por mesas vulnerables, por centros que se consideran vulnerables. Hay una focalización del tema, tenemos una ficha social que en los 87 circuitos del país nos puede definir cuál es la problemática esencial que existe en esos circuitos vulnerables. Desde el punto de vista teórico tenemos un gran planteamiento y un extraordinario planteamiento organizativo. Claro está que depende de nosotros. ¿En qué sentido? Tener los mejores testigos, tener una buena organización, tener un mensaje que llegue a los sectores rurales y sectores sociales más vulnerables, y sobre todo que haya la integración, no solamente la unidad, sino la integración, es decir, el afecto, el trabajo. Y yo aquí aprovecho y te lo digo, yo hago un llamado a los que están tratando de dividir. Hay sectores que en el fondo coinciden con la estrategia del gobierno, y vaya usted a saber si están siendo financiados hasta por el mismo gobierno, porque uno se pone a ver y atacan más a los candidatos de la MUC que al mismo gobierno. Entonces le están haciendo el juego al gobierno. Entonces yo sí creo que hay un planteamiento de la unidad. La gente quiere votar por la tarjeta de la Mesa de la Unidad, la que lleva el dedito a la mano, porque recuerda, Gustavo, y se lo digo aquí al electorado, que el gobierno ha creado una serie de artilugios para confundir al electorado. Entonces creó una tarjeta que va al lado de la tarjeta de la Mesa de la Unidad, de manera tal que yo sí creo que si trabajamos organizadamente como lo estamos haciendo, fragmentamos el discurso, tenemos buenos testigos, brindamos el trabajo, esto no es una campaña de mucho esnovismo, sino esto es una campaña, mira, de marcaje ahí donde está el elector, vamos a ganar contundentemente. Diputado, muchísimas gracias por este tiempo y por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Amigos, ustedes...